Hemos venido desarrollando un estudio acerca del Espíritu Santo. Lo hemos titulado El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hoy es la cuarta entrega. Vamos a continuar allí algunos domingos para tener una idea más clara de cómo el Espíritu Santo actuaba en el Antiguo Testamento o según el Antiguo Testamento. Desde el principio hemos dicho que el Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu de Dios, es el eterno Espíritu de Dios. Y hemos venido observando a través de los libros del Antiguo Testamento la obra del Espíritu de Dios. La obra, el trabajo, la misión, cómo el Espíritu Santo ha venido desarrollando desde el Antiguo Testamento una serie de funciones que son muy importantes. Vamos a orar. Padre, en este momento oramos para que tú en tu gracia, en tu bondad, en tu misericordia, nos concedas hoy la capacidad espiritual para discernir espiritualmente tu palabra. Que tu Espíritu mismo nos dé a nosotros, por tu gracia y tu misericordia, esa capacidad, que podamos ser tratados individualmente y como cuerpo, tanto los que estamos aquí como los que nos ven y nos escuchan a través de la internet. Suplico, Señor, que tu Espíritu en este momento glorifique a Jesucristo y tu nombre, Padre. Rogamos que Él nos guíe para que podamos tener oídos atentos a tu palabra y entenderla espiritualmente, para que obres en nosotros como tú te lo has propuesto, como tú lo has establecido. Gracias por darnos tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos visto en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu de Dios actúa o actuaba en hechos, en eventos y en personas. Hay un hombre llamado Abdías. Era sirviente, esclavo del rey Acab. Y quiero que vean algo interesante en este hombre. Yo he puesto como subtítulo, que vamos a comenzar a desarrollar, Abdías, esclavo de Acab, reconoce que el Espíritu Santo actuaba en Elías. Y quiero decirles algo de este varón. Era un esclavo al sirviente del rey Acab. El rey Acab era un enemigo acérrimo contra el profeta Elías. Y este hombre se caracterizó por tener mucho temor de Dios desde su juventud, de tal manera que escondió a muchos profetas, los alimentó por varias ocasiones y tuvo siempre misericordia de los profetas a los cuales el rey Acab perseguía. Vamos a leer en Reyes, en el primer libro, Reyes, primer libro, los versículos 7 al 8, 11 al 12 y 15 del capítulo 18. Reyes 18, primer libro. Los que tienen Biblia, búsquenlo y sea bueno que lo lea, y quienes no, pues aquí vamos a tener el servicio para que también lo puedan leer. Vamos a trabajar con la nueva versión internacional. ¿Estamos listos? Dice así: Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó:
mi señor Elías, ¿de veras es usted? Sí, yo soy, le respondió. Ve a decirle a tu amo que aquí estoy. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si, dice aquí, si voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que hoy, que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. Elías le respondió, tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. ¿Por qué el señor Abdías tenía miedo? ¿Qué era lo que le preocupaba? ¿Cuál era el problema? ¿Qué era la situación que vivía cuando Elías le dice que vaya a avisarle a su enemigo, a su amo también, a Acab, que él estaba en determinado lugar? Lo que ocurría era que Abdías sabía, reconocía y aceptaba, estaba convencido, primero, que el Espíritu de Dios estaba actuando en la vida de Elías. Tenía un testimonio que había proyectado el profeta hacia los hombres temerosos de Dios, los cuales tenían la convicción de que el Espíritu Santo sí actuaba en ellos. Y en el caso particular de Elías, también tenía la convicción de que el Espíritu de Dios lo trasladaba de un lugar a otro. Y por eso le dice, cuando le da la orden para que vaya a hablar con Acab, la reacción que tiene es, ¿qué sé yo si el Espíritu del Señor lo va a llevar de este lugar a otro lugar y cuando venga Acab a recogerlo aquí, a encontrarse con usted, a apresarlo aquí, no lo encuentra y seguro me mata a mí? Son varias cosas que se unen. El temor, sabía la ira que había en el rey contra el profeta y sabía que si le mentía, porque al no encontrarlo, pues sería una mentira que sacaría como conclusión el rey, burlándose de él y lo mataría. Pero lo que quiero resaltar en este momento y con ese texto bíblico es que Abdías reconocía que algo grande, que alguien grande actuaba en la vida del profeta y sabía que era el Espíritu de Dios. O sea, que la gente de aquel entonces reconocía que la acción, que las obras, que todos esos milagros, señales, prodigios, Elías se caracterizó por derramar fuego del cielo varias veces. Eso no era obra del profeta. Reconocían que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre el siervo de Dios. ¿Qué podemos aprender allí? Primero, Dios sigue obrando milagros, señales y prodigios hoy día. Y Dios sigue transformando vida. Y Dios sigue haciendo cosas poderosas. Pero siempre lo va a hacer a través de sus hijos, pero por medio del poder del Espíritu Santo. Segundo, otra lección que debemos aprender aquí es que nosotros debemos reconocer en quién actúa el Espíritu de Dios y en quién no. Y eso tiene dos caras. Primero, nosotros los siervos de Dios debemos estar siempre conscientes de dar el mejor testimonio, de vivir una vida
transparente ante el pueblo, para que el pueblo reconozca lo que hay en nosotros, si tomamos una actitud de humildad para glorificar al Señor y no para gloria nuestra. Quien se llevaba la gloria no era Elías, quien llevaba la gloria era Dios, quien le había dado a Elías su Espíritu Santo para guiarlo. Y eso es magnífico. Ahora, quiero decirles que hay una diferencia entre la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la acción del Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento. La diferencia es que en el Antiguo Testamento, unos pocos que sabemos nosotros, David y Moisés, fueron los únicos que tuvieron al Espíritu Santo permaneciendo siempre en ellos. Todos los demás siervos, incluyendo hasta la mayoría de los profetas, recibían ocasionalmente un toque especial del Espíritu Santo para cuando Dios decidía hacer algo a través de la vida de esos siervos suyos. Eso ocurría según los acontecimientos del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento las cosas son diferentes. Es que todo hombre y toda mujer que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene como un regalo supremamente especial y como sello que marca que esa persona le pertenece a Dios, tiene al Espíritu Santo las 24 horas de cada día y todos los años que viva aquí. Eso es una gran diferencia. El problema que vemos es que así como Abdías pudo reconocer que el Espíritu de Dios estaba morando en la vida de ese siervo de Dios, hoy difícilmente la gente puede hacer la diferencia y reconocer que verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros. La gente nos califica de religiosos, fanáticos y de tantas cosas más, pero difícilmente reconocen que Dios está en nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? ¿De quién depende? ¿Dónde está el problema? Yo decía en el primer servicio, lo quiero repetir ahora, que el problema, como lo vamos a ver en algunas citas que vamos a estudiar, está en el hecho de que la vasta mayoría de los creyentes no tiene la certeza, no tiene la fe, no tiene la seguridad que el Espíritu Santo mora en su vida. Es más, algunos de los que están aquí sentados dudan que el Espíritu Santo está en su vida. Y si usted duda de lo que Dios ha dicho, si usted duda de la palabra de Dios, ¿cómo puede manifestarse lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Me hago entender? Así que lo que necesitamos hoy es, y lo voy a explicar mejor cuando lleguemos a otro texto bíblico, lo que necesitamos hoy verdaderamente es poder creer lo que la palabra del Señor dice. Seguimos a otro pasaje y otro asunto histórico de los hechos del Espíritu Santo. En Reyes, primer libro, capítulo 22. Reyes, primer libro, capítulo 22, los versículos 23 y 24. Aquí se presenta otro caso que también debe darnos mucha lección a nosotros. Y es que algunos profetas en el Antiguo Testamento, que eran profetas falsos, creían tener el Espíritu Santo en sus vidas. Tenían el decir y trataban de convencer a la gente de que ellos eran profetas de Dios y que tenían el Espíritu de Dios. Vamos a ver un caso de uno de esos tantos profetas falsos con los cuales la palabra de Dios nos muestra su actitud de ser falsos. Dice aquí en este pasaje lo siguiente: y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de
Kenana, golpeó a Micaías, en la mejilla y dijo: ¿cómo es que el Espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? Observen, y si ustedes quieren conocer mejor toda esta historia, sería bueno leer todo ese pasaje para ver todo el contexto. Cuando el profeta Micaías les da la noticia de que un espíritu del mal, demonios, ha llenado la vida de los profetas, este hombre, el principal de los profetas falsos, lo golpea. Y cuando lo golpea dice: ¿cómo es que el Espíritu de Dios salió de mí para ir a hablarte a ti? ¿Cuál era la idea que tenía el profeta ese falso? Dígame, ¿cuál era? ¿Qué idea tenía? ¿Qué pensaba de sí mismo? Que tenía el Espíritu de Dios, pero era falso. No tenía el Espíritu de Dios, y el profeta verdadero está diciendo que era demonios. Permítame aprender algunas cosas de aquí, vamos a analizarlas. Hoy también hay profetas falsos, apóstoles falsos, maestros falsos, pastores falsos, creyentes falsos que creen tener el Espíritu de Dios en sus vidas. Y lo aseguran, y lo dicen, y lo reclaman, y lo afirman, y hablan siempre de que Dios está con ellos y que Dios les habló, y hablan cosas que uno sabe a la luz de la palabra que no son de Dios. Así como sucedía en el Antiguo Testamento con profetas falsos, también hoy hay hombres y mujeres falsos aún en la iglesia. ¿No les preocupa eso? ¿No les preocupa? En el caso del Antiguo Testamento, ¿qué espíritu había sobre ellos? Espíritu de mentira. ¿Y qué es el espíritu de mentira? Es el espíritu de Satanás, espíritu de demonios. Y ellos se creían que estaban bien. ¿Qué es lo que tenemos que aprender allí? Hombre, ya hice dos preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué hoy en mi vida no se manifiesta el Espíritu Santo como se manifestaba allá y como se debe manifestar hoy, cuando el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que está en nuestras vidas? ¿Cuál es la razón? Ya dijimos una: la incredulidad. Y ahora, ¿por qué no podemos discernir con facilidad cuando se presenta el mal, cuando hay engaño, cuando hay profetas falsos? ¿Por qué no los podemos discernir con facilidad si tenemos el espíritu de la sabiduría, el Espíritu de Dios? Pasamos a otro subpunto. Así como hay profetas, como había profetas falsos, también había profetas verdaderos, genuinos, profetas de Dios. Igualmente hoy también hay pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, siervos de Dios, verdaderos, hombres de Dios. Y creyentes en la iglesia de Dios, también los hay. Y me gustaría que ustedes vean en Reyes, segundo libro, capítulo 2, versículo 16. En este caso, Elías había sido llevado por Dios y el Espíritu Santo vino sobre la vida de Eliseo. Y cuando Eliseo regresaba solo, las escuelas de profetas, muchos de ellos salieron a recibirlo. Y cuando estos profetas salieron a recibirlo, hay aquí un caso que dice de la manera siguiente: Señor, le dijeron, usted tan solo dé la orden y 50 de nuestros hombres más fuertes buscarán a su amo por todo el desierto. Y observen lo que dicen: tal vez el Espíritu del Señor lo haya dejado en alguna montaña o en algún valle. ¿Qué es lo que están diciendo estos profetas?
que ellos están reconociendo que el Espíritu de Dios sí se movía, sí actuaba en el profeta Elías. Eso es lo que están reconociendo. ¿Por qué? Porque están diciéndole al profeta Eliseo, posiblemente Dios lo haya tomado por su espíritu, como lo ha tomado tantas veces, y ahora quizás lo ha dejado en una montaña, en un valle, en algún lugar. Y están reconociendo también, a su vez, que el nuevo profeta Eliseo tiene el Espíritu de Dios. Y ellos son profetas todavía en la escuela de profetas, todavía no son suficientemente maduros, pero están reconociéndolo. El principio de reconocer la autoridad del profeta, vienen ante él y le piden permiso al nuevo profeta, al nuevo maestro de los profetas, para que él les permita ir a buscar a Elías. Ellos suponían, ellos pensaban, ellos pasaron por su mente que posiblemente lo que Dios había hecho a través de su Espíritu Santo fue llevar a Elías a algún lugar y dejarlo por allí. Pero el profeta Eliseo, que ha recibido ahora esa investidura profética, le dice que no lo hagan. ¿Por qué hace eso? Usted podría decir, bueno, le convenía a él quedar en el puesto y mejor que no apareciera el otro. Eso cabe en la cabeza de cualquiera. Pero lo que estaba ocurriendo es que Eliseo sabía lo que estaba ocurriendo. Sabía con certidumbre, con certeza, que Dios se había llevado al profeta Elías. Él lo sabía desde hacía varias semanas, se lo venían diciendo otros profetas y él mismo lo sabía, y se mantuvo fiel hasta el último momento cuando el Señor se llevó a Elías y el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Eliseo. Hermanos, es algo glorioso, contundente, como los verdaderos hombres de Dios, los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos creyentes pueden discernir y pueden tener la certeza de reconocer dónde sí mora, dónde sí está actuando el Espíritu de Dios y dónde no. Vemos aquí estos dos casos, los profetas falsos que se creían tenerlo y los profetas verdaderos que reconocen, que saben que sí estaba sobre los profetas el Espíritu de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Lo mismo que estábamos diciendo como el primer caso. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios realmente en acción, estás sometido, viviendo bajo la dirección de Él, con facilidad puedes discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y así el mismo Señor nos guía a toda la verdad a través de su Espíritu Santo. ¿Les parece interesante? A unos cuantos. ¿Y a los demás? A ver, ¿les parece interesante? Despertaron ya. Están conmigo, qué bien. Bueno, vamos a ver un caso interesante en la vida de David. David había sido ungido como rey, pero no se había posesionado todavía porque todavía Saúl vivía. Saúl fue su enemigo. Saúl lo buscaba para matarlo, quería destruirlo, porque también, como aprendimos el domingo pasado, Saúl, el Espíritu de Dios se había ido de él y en su lugar había venido un espíritu maligno que lo atormentaba. Cuando ese espíritu lo atormentaba, pues lo que más deseaba era deshacerse de David. Y David se fue a la montaña y estableció un campamento por allá de muchos hombres que lo seguían. En una ocasión, un grupo de hombres que venían precisamente de la tribu de Benjamín, de donde era Saúl, y también de Judá, llegaron donde él para ofrecerse a ser parte de su equipo, de su ejército. Y David tenía que tomar la decisión, porque estos hombres podrían ser falsos que estaban allí para entregarlo a él. De manera que veamos lo que aconteció. Y yo he titulado esta parte: el Espíritu Santo guió a David en una gran decisión militar. Y se encuentra en Crónicas, primer libro,
capítulo 12, versículos 16 al 18. Vale la pena que ustedes lo anoten y que puedan leer todos los capítulos completos para que ustedes tengan una idea mayor, más clara de todos estos acontecimientos. Dice así en Crónicas, primer libro, capítulo 12, versículos 16 al 18. También algunos guerreros de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y les dijo: si vienen en son de paz y para ayudarme, los aceptaré. Pero si vienen para entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestros padres lo vea y lo castigue, pues yo no soy ningún criminal. ¿De qué lo acusaban? ¿Por qué lo perseguían? Con la falsa de que era criminal. Entonces, mire lo que ocurrió. Y el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30. Los 30 eran los valientes. Eran hombres de guerra, valientes. Mire, pero entre ellos Dios tenía también hombres con un corazón dispuestos a que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y Dios los utilizara. Y este exclamó: somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda. Y quien te ayuda es tu Dios. David, dice, los recibió y los puso entre los jefes de la tropa. Mire una decisión grande que David toma, no solamente recibirlos, sino colocarlos en puestos sobresalientes, jefes de las tropas. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le dio la convicción para aceptar que estos hombres no eran falsos y que estaban verdaderamente dispuestos a unirse con ellos? ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Cuando Dios está para hacer una obra en la vida de su pueblo, de su iglesia, de sus hombres, y estos hombres verdaderamente dependemos del Espíritu Santo, siempre habrá una guía, y una guía celestial, divina, gloriosa, si se cree en el Espíritu y si se depende del Espíritu y si tenemos comunión con Él. ¿Les parece precioso eso? ¿Vale la pena? Si eso sucedía allá, en una decisión militar, de carácter militar, que tiene su importancia grande, también hay decisiones que tenemos que tomar todos los días, ¿verdad? ¿Cierto? Decisiones a nivel de familia, decisiones a nivel de trabajo, de negocios, de la iglesia misma. Qué bueno sería demostrarle por nuestra actitud al Espíritu de Dios que sí dependemos de Él, que sí creemos en Él, que sí aceptamos que Él está en nosotros porque le pertenecemos a Él, porque somos una propiedad privada de Él y porque Él reina y Él vive y Él gobierna mi vida. Pero cuando no lo hacemos así, entonces no hay manifestación del Espíritu. El Espíritu está contristado, no gobierna, no dirige, no se mueve, no se manifiesta, no actúa. Y eso me toca a mí y te toca a ti averiguar por qué. ¿Quién tiene la razón? ¿La tengo yo o la tiene la palabra de Dios? Si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora en mí y es espíritu de poder y espíritu de gloria y espíritu de vida y espíritu de sabiduría y es espíritu de temor de Dios y es el Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios, para guiarme, para que yo dependa de Él, para que yo experimente su presencia, eso es verdad. Y si es verdad, ¿por qué no sucede en mí? ¿Dónde está el problema? Ahora, ¿cuál es la intención que Dios tiene al recordarnos y al enseñarnos toda esta palabra? ¿Solamente para que nos llenemos de conocimiento o tiene una intención particular Dios con tu vida y con la mía? Creo que Dios quiere renovar tu vida, no a la manera tuya ni como tú quieres, sino a la manera de Él. Y ha establecido que Dios está en los cielos, que Jesucristo está a su diestra, pero el que viene a estar permanentemente en mi vida y en tu vida para guiarte, para guiarnos
a toda la verdad es la persona del Espíritu Santo de Dios. Y no podemos descuidarnos de Él, y no podemos tenerlo en poco. Necesitamos tenerlo en el lugar que le corresponde, en el centro de nuestra vida. Él está representando a Jesucristo como Señor, pero Él también glorifica a Jesucristo en mi vida y a través de mi vida. Y sin Él ni puedo orar bien, sin Él no puedo glorificar al Señor, sin Él no reconozco a Jesucristo como Señor, no lo reconozco como Salvador. Es por la obra del Espíritu Santo que he podido reconocer y aceptar que Jesucristo es mi Señor. Pero una cosa es aceptar que Jesucristo es el Señor, y otra cosa es que yo me humille, que yo tenga una actitud de corazón humilde para reconocer el señorío de Jesús en mi vida. ¿Se da cuenta? Y esa es la obra del Espíritu de Dios. Si a ti y a mí nos cuesta demasiado ser humildes, si a ti y a mí nos cuesta demasiado tener fe y confianza y seguridad, demuestra con esos hechos que el Espíritu de Dios está más contristado que activo en mi vida. Y eso no es por Él, sino por mí. Y eso tengo yo que tomar en cuenta para rendirme y que haya una renovación de toda mi fe, de mi convicción y de mi certeza de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo es Dios? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo tiene poder, sabiduría y gloria? Entonces, si está presente, tiene que haber demostración de eso, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y debemos examinarnos a nosotros mismos para poder progresar en esa relación con el Señor. Tenemos otro caso, y este es un caso muy precioso. Yo quisiera pedirles un favor a ustedes, que anoten la cita y que la investiguen. Todos estos pasajes que vamos a estudiar, vale la pena que nosotros los investiguemos más. No nos quedemos con las poquitas citas que les doy, sino que podamos profundizar más. En Crónicas, segundo libro, capítulo 15, versículos 1 al 9. Crónicas, segundo libro, 15, 1 al 9. El subtítulo dice: el Espíritu Santo está con quienes deciden estar con Él y les da avivamiento, les renueva. Repito, el Espíritu Santo está con quienes deciden estar con Él y les da como consecuencia avivamiento. Dice así: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y éste salió al encuentro de Asá y le dijo: Asá y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme, el Señor está con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con Él. ¿Qué les dijo el profeta? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? Les afirmando, ustedes estén con Él. Es el mensaje de ánimo que Dios le manda al profeta Asaf, a Judá y a Benjamín. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Escuchen bien eso, escuchen esto con mucho cuidado. Israel, el pueblo de Dios, por el que Él hizo grande demostración de poder y de gloria para sacarlo de la esclavitud de Egipto, lo llevó, lo sostuvo en el desierto y luego lo entró a la tierra prometida. Todo lo que hizo Dios, ustedes conocen esa historia, todo lo que hizo Dios, llegó una época en la que Israel se apartó totalmente de Dios. No había conocimiento de Dios, no estaba Dios con ellos, así literalmente, Dios no estaba con el pueblo. Y no había quien le enseñara, no había sacerdotes para enseñarle, es lo que dice la Escritura. La crisis era mayúscula, enorme, ¿cierto o no? Un pueblo que se llama pueblo de Dios y Dios no está en él.
Dígame si eso es grave o no es grave. ¿Puede estar sucediendo en la iglesia hoy? La iglesia de Jesucristo sin Jesucristo. Eso es grave. El pueblo se apartó de Dios y Dios no se manifestaba en el pueblo. Pero Dios tuvo misericordia y llamó a su profeta para enviarlo al rey Asa y a la tribu de Judá y de Benjamín. Y Dios tiene misericordia de también la iglesia hoy día, porque la iglesia, amados míos, está muy mundanalizada a través de los miembros, a través de muchos creyentes, no de todos, pero sí de muchos creyentes, más comprometidos con el mundo que con Dios. Y veamos la historia cómo continúa. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Esa es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero. Se parece a Colombia, ¿verdad? Tampoco hoy. ¿Y cuál es la misma razón? Y continúa diciendo la palabra, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras, porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes manténganse firmes, le decía el profeta, y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Cuando Asa, el rey, oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué fue lo primero que tuvo? Ánimo, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Se animó a eliminar los detestables ídolos que habían en todo el territorio de Judá y Benjamín, y en las ciudades que habían conquistado en los montes de Efraín. Además, restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. Después convocó a los hombres de Judá y de Benjamín, como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían unido a Asa, al ver que el Señor, su Dios, estaba con él. Asa tenía un corazón en medio de todos, y a pesar de que su abuelo y su padre habían sido mala gente, ahora él tiene un corazón de humildad, de búsqueda de Dios, de ser temeroso de Dios, y Dios tuvo misericordia y comenzó por él, que era la cabeza nacional. Y le manda al profeta para anunciarle que si ellos le buscan de todo corazón, Dios estaría con ellos. Cuando el profeta oye esa palabra, la palabra de Dios, ¿qué hizo? Contéstenme, ¿qué hizo? ¿Qué creen ustedes que fue lo primero que hizo? Ajá, yo estoy aquí con personas pensantes, sabias, instruidas, inteligentes. ¿Qué fue lo que hizo el rey Asa cuando escuchó la palabra de Dios? Escúcheme, lo que hizo fue que creyó la palabra de Dios. ¿La creyó, sí o no? Y por haberla creído, ¿qué hizo? Tomó ánimo, dejó el temor y comenzó a actuar. Y vino un gran avivamiento. Acabaron con toda la idolatría, acabaron con todos los altares, con todas esas estatuas y todos esos ídolos fueron destruidos, fueron eliminados del pueblo. Y comenzó, y quiera Dios que ustedes tengan ánimo de leer todo el pasaje bíblico, porque va a mostrarle todo el gran avivamiento que hubo en aquel momento por haber oído la palabra de Dios. ¿Y quién la dio? No la dio el profeta. ¿Quién la dio? La dio el Espíritu de Dios. ¿Cierto? Escúchenme, amados. Quiero hacer énfasis en esto. Dos cosas. Uno, ellos buscaron a Dios.
buscaron la llenura del Espíritu, cuando oyeron la palabra, buscaron del Señor. Esto es mi criterio personal. De pronto otros maestros no van a opinar como yo, pero este es mi criterio personal. Yo creo que nosotros, a diferencia de aquellos, no necesitamos buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha buscado a nosotros. Número uno. Número dos, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y número tres, lo que necesitamos no es buscar a Dios, sino reconocer a Dios. Creer su palabra. Eso es lo que necesitamos. Yo no necesito ahora estar buscando a Dios. ¿Dónde está Dios si Dios no se ha perdido? ¿Verdad que sí? Y Dios está para bien de nosotros. Lo que yo necesito es creerle a Dios, creer su palabra, creer su presencia, creer su Espíritu Santo en nosotros, creer lo que Él ha dicho y rendirnos a Él, aceptar su palabra y vivir conforme a su palabra. Cuando hagamos esto, entonces se manifestará la gloria de Dios. Recuerden lo que Jesús dijo: cree, al que cree todo le es posible. Te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Tenemos que creer hoy. Salgamos de la religión, salgamos del legalismo, salgamos de esa facilidad, de esa vida que queremos vivir conforme a nuestra propia voluntad. Renunciemos a nuestra voluntad y dejemos que Él se manifieste poderosamente y veremos la gloria de Dios, creyendo su palabra, rindiéndonos a Él conforme lo que Él ha dicho. Él nos ha dicho que es creyendo y obedeciendo, teniendo fe en una actitud de humildad. En la medida que tú y yo lo hagamos, veremos la manifestación de lo que ya Dios ha hecho en nosotros y de su presencia en nosotros. Te quiero desafiar, en el nombre de Jesucristo te desafío hoy a ti, porque tú eres un hombre de Dios y tú eres una mujer de Dios. Y tú debes, igual como yo, rendir tu vida todos los días al Señor de señores, al Espíritu de Dios, para que Él tome el control y la autoridad y el señorío y domine y gobierne tu vida y te guíe a toda la verdad. Porque hemos sido rebeldes, hemos sido de corazón duro, porque no estamos haciendo lo que al Señor le agrada y es necesario que lo hagamos. El profeta habla al rey y el rey le cree la palabra de Dios, y conforme la palabra de Dios comenzó a actuar, a vivir para la gloria de Dios. Si tú y yo decidimos hoy creer la palabra de Dios, para que así como el Señor actuaba en el Antiguo Testamento, también actúe hoy con mayor razón, porque hoy tenemos su presencia con nosotros. Tengo otro caso escrito aquí que he titulado El Espíritu Santo guió a Josafat a buscar a Dios y Dios le dio una gran victoria. El Espíritu Santo guió a Josafat, otro rey de Judá. ¿Qué estaba sucediendo? Históricamente, cuando tú leas todo el pasaje, descubrirás que los enemigos de Judá y de Israel vinieron como un ejército grande. Varias naciones se unieron para combatir a Judá. Y el rey estaba temblando, estaba asustado. Pero el rey también era un hombre de Dios. Era un hombre que temía a Dios, que buscaba a Dios. Y Dios intervino. Y vamos a ver el acontecimiento en Crónicas, segundo libro. Crónicas, segundo libro. Capítulo 20. Yo les recomiendo de todo corazón que lean todo el capítulo 20. Léanlo todo, por favor. Crónicas, segundo libro, capítulo 20, versículos 3 y 4, y luego los versículos 13 al 17. ¿Están conmigo? ¿Todavía quieren conocer más? Muy bien. Veamos lo que dice este pasaje. Atemorizado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estaba el rey?
con miedo físico. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Antes de seguir, yo quiero que observen esto. La razón es que todo el mundo tenía miedo. Vendrían los enemigos y acabarían con ellos, acabarían con todo. Y eso es decir bastante. Se sabe que esos enemigos, esos ejércitos ya habían derrotado a otras naciones más fuertes que Judá. Y ahora ellos han dicho, vamos a entrar y los vamos a tomar. ¿Se imaginan ustedes esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, señoritas y niños? Pero cuando el rey procura buscar a Dios y creerle a Dios y depender de Dios, entonces el rey convoca un ayuno. Lo importante aquí es que cuando convocó a todos, todos vinieron, aún con los niños, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, muchachos y niños incluidos, hasta los más pequeños, vinieron a ayunar. Cuando Dios quiere hacer algo, indica a sus siervos lo que hay que hacer, y sus siervos convocan al pueblo. El pueblo debe acudir a esa convocatoria, ¿cierto o no? Dígame sí o no, dígame, ayúdeme, sí o no. Y cuando el pueblo obedece, Dios se manifiesta. Hoy día los pastores convocamos un ayuno, una vigilia, si es fuera del caso, o una actividad. ¿Y quiénes vienen? ¿Por qué? Aún establecemos fechas para determinados servicios y actividades y no estamos dispuestos. De pronto necesitamos que haya un apretón de mano de parte del Señor, ¿verdad? Sabiendo que va a haber una destrucción o algo parecido. Estoy seguro que si alguien viniera de Dios y dijera que va a haber un terremoto aquí en Cartagena y que va a haber un desastre, ¿qué haríamos? Ahí sí correríamos, ¿verdad? ¿Cierto? Pero escúcheme esto, mírenlo desde el punto de vista espiritual. Le tenemos miedo a la destrucción que pueda producir un terremoto, un maremoto, lo que fuere. Pero no nos preocupa todo el daño que Satanás y los demonios puedan hacer espiritualmente contra nuestros hogares, contra nuestros hijos, contra nuestra iglesia, contra la comunidad. ¿Cierto? No nos preocupa eso. Si nos preocupara eso, buscáramos más, estar dispuestos a obedecer al llamado que los líderes de Dios hacen para hacer lo que a Dios le agrada. Y es importante que lo hagamos. Bueno, ahí está toda esa gente ayunando y orando. Y aquí está el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, hijo de Zacarías, y descendiente de la línea de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Y dijo este varón, que no dice que era profeta ni cosa parecida, era alguien que estaba allí en la asamblea, alguien que había venido también a ayunar y a clamar. Y mire lo que el Espíritu Santo dice a través de él: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche también usted, su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Oiga, hermanos, ¿respondió Dios al clamor de su pueblo? Ayúdenme, ¿respondió Dios?
¿Y por qué respondió Dios? Porque a Dios le agradó que dependieran de Él, que creyeran en Él, que se refugiaran en Él, que lo buscaran a Él. ¿Cierto? A Dios le agradó eso. Y por eso Dios responde. ¿Y a través de quién respondió? Del Espíritu Santo. Y tomó uno de sus hijos allí. Y puede tomar a cualquiera de nosotros para hablarnos. Pero yo quiero decirles que lo que estamos recibiendo es palabra del Señor, ¿sí o no? Palabra del Señor. El pueblo le creyó a Dios, Asa le creyó a Dios, creyó la palabra, y este hombre, atemorizado y todo, se refugió en Dios, Josafat. Y veamos qué sigue entonces. Vamos a repetir el texto. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército que viene a destruirlos. No tengan miedo, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Y escuchen, mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Confianza plena, acción plena, ¿cierto? Fe plena, acción plena. ¿Creen que Dios es el mismo? ¿Que tiene el mismo poder? ¿Que puede cambiar tu problema? ¿Que puede darte la grande victoria? ¿Qué hay que hacer? ¿El Espíritu Santo está activo a favor de su pueblo, sí o no? Así como lo estuvo allá, también lo está hoy aquí. Tu familia. ¿Tienes problemas con tu familia? Con el esposo, con la esposa. Los hijos rebeldes que no quieren nada con el Evangelio. Que estás sufriendo. Comprometidos con el mundo. Algunos en malas acciones, con malas compañías. Esa hija con un noviazgo, con un inconverso. En fin, tantas cosas que se presentan a nivel de familia. ¿Quiere Dios transformar eso? ¿Tiene el poder para hacerlo? ¿Está dispuesto a actuar? Si el Espíritu Santo vino ocasionalmente en ellos y ahora está permanentemente en nosotros, ¿lo hará o no lo hará? ¿Qué hizo Asaf? Creyó la palabra. ¿Qué hizo Josafat? Aún con miedo, creyó en Dios y buscó a Dios, convocó al pueblo a ayunar y a orar y buscar la presencia de Dios. Dios es real. Nosotros no somos una religión, nosotros somos hijos del Dios viviente. Nosotros somos del reino de Dios y no somos de este mundo, aun cuando estamos en este mundo. Somos hijos del Dios Altísimo, para tener una vida diferente a la que estamos llevando. Y recuerden, Dios responde y Dios se encarga del problema y Dios soluciona el problema e indica cómo hacerlo. Dios cambia las circunstancias. No importa cuán poderoso sea el ejército. No importa cuán mortal sea la enfermedad, no importa cuán imposible sea la decisión de los jueces o de cualquier persona que esté en autoridad, Dios puede cambiarlo. Si nosotros hacemos lo que nos corresponde, básicamente comenzando con creerle a Él, creerle a Él. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación del Señor que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Amados, yo les pregunto, ¿creen la palabra que hoy están recibiendo? ¿Creen que Dios es Dios? ¿Creen que Jesucristo es el Señor y Salvador?
y creen que su Espíritu Santo ha venido para morar, vivir, gobernar y dirigir la vida de cada uno en particular? ¿Cuándo lo vamos a permitir? Yo quiero invitarlos, sinceramente, de corazón, sabiéndolo, conociéndolo, teniendo no solo el conocimiento, sino la convicción que estamos necesitando humillarnos, rendirnos, renunciar a nosotros mismos para que Él fluya. Porque el hecho de que no es mentira que Él mora en nosotros, pero a pesar de eso no vemos la manifestación de Él, es porque algo anda mal. Yo quiero recordarles los principios establecidos por el Señor Jesús, y con esto quiero terminar. El Señor Jesús, y aquí lo hemos estudiado, pero lo voy a recordar, en Juan 8, versículos 30 hasta el 32, inclusive 36 también, dijo, enseñó que el que quiere iniciar una vida con Dios, el que recién inicia su vida con Dios, necesita estas indicaciones. La primera, dice, si ustedes permanecen fieles a mis enseñanzas, si son fieles a mis enseñanzas, si creen mis enseñanzas, si deciden obedecer mis enseñanzas, eso quiere decir fieles, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Si eso hacen, entonces serán mis seguidores, serán mis discípulos, ¿verdad? ¿Eso es lo que dice? ¿Es lo que dicen? ¿Lo están leyendo? ¿Es lo que dice? ¿Cierto o no? Si ustedes son fieles a mis enseñanzas. Asad escuchó el mensaje de Dios y creyó el mensaje de Dios. El problema que muchos de nosotros tenemos es que escuchamos el mensaje de Dios no ocasionalmente, sino todos los días, pero nos cuesta creerlo. Nos cuesta creerlo y aceptarlo. Y lo que queremos aquí es que Jesús nos dice, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, entonces serán mis verdaderos discípulos. Y cuando ustedes sean mis verdaderos seguidores, conocerán la verdad. Y cuando ustedes tengan la verdad revelada en sus vidas, entonces serán libres verdaderamente. ¿Está claro o no está claro la palabra? ¿Está claro o no está claro? Muy bien. La segunda cosa que el Señor Jesús nos manda, y lo manda con mucha rigidez en el sentido de que es su última palabra, Él dice que debemos glorificar a Dios. Y para poder glorificar a Dios necesitamos estar en Él. Dice en Juan 15, 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Y agrega, porque separados de mí, nada podéis hacer. No es cuestión de venir a la iglesia ocasionalmente o el domingo y cumplir con una ceremonia religiosa. No, como nos acostumbramos a vivir antes. Ahora tenemos que ser dinámicos, tenemos que ser activos, y esa actividad no es con la carne, esa actividad es por el Espíritu Santo de Dios que gobierna nuestras vidas, porque nos rendimos a Él en casa, individualmente, porque le damos a Él el lugar para que Él dirija nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestra vida en todo sentido. Y eso significa permanecer en Cristo, permanecer en Él. Cuando permanecemos en Él, no en la religión, no en lo religioso, no en la actividad, sino en Él. Cuando permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Entonces, ¿quién hace la obra? Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién lo hace? Al final de cuentas, ¿quién hace la obra? Él. ¿Quién le dio la victoria a Josafat y a su ejército? ¿Quién se la dio? Mire, quédense quietos allí en sus puestos, no se muevan de allí. Vayan solo para ver lo que yo voy a hacer.
Lo mismo que el Señor le enseñó a Marta. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Al que cree, todo le es posible. Necesitamos examinar nuestra fe en la palabra de Dios. Necesitamos examinarla momento tras momento. Yo vivo en función de qué fe, de qué dirección, de qué objetivo. ¿Quién guía mi vida? ¿Yo o el Espíritu de Dios? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué lugar tiene la oración en mi vida? Creo que Dios nos está llamando en estos días, ¿verdad? ¿Cierto? A tener una vida de comunión, de intimidad. Crea la palabra de Dios, créala, 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 créale a Dios, créale a Dios. Él es real y por su Espíritu es real en tu vida y en la mía. Y tu vida va a ser transformada. Escúchame bien, no a la manera tuya, sino a la manera de Él. Y la tercera enseñanza de Jesús, quiero decirla con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes a partir de hoy quieren ser verdaderos seguidores de Jesús? Quiero ver esas manos de los que quieran hacerlo. ¿Cuántos quieren ser verdaderos seguidores de Jesús? Bueno, escúcheme. No es a la manera suya, es a la manera de Él. Y Él dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, la cruz de la obediencia, cada día, y luego sígame. ¿Hemos hecho eso? Posiblemente esporádicamente, de vez en cuando, pero aquí dice cada día. ¿Lo dijo quién? Jesucristo. Pregunto, ¿quién tiene la verdad? El Señor, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Quién sabe lo que nos conviene? ¿Quién lo sabe? El Señor. ¿Quién sabe lo que Dios quiere que hagamos? ¿Quién lo sabe? El Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos cómo orar. Para todo necesitamos al Espíritu de Dios. Y déjeme hacerle una advertencia. Que no vayan ahora a caer en la crítica de que el pastor se está desviando de la doctrina porque no habla de Jesucristo, sino solo del Espíritu Santo. Pero yo quiero decirles una buena noticia. Nadie puede hablar bien de Jesucristo, ni glorificar a Jesucristo, ni rendir su vida a Jesucristo, ni aceptar su señorío, sino por medio del Espíritu Santo de Dios. Y nadie puede entender la palabra como debe entenderla, sino por medio del Espíritu Santo. Y nadie puede obrar con milagros y poder y vidas transformadas, sino por medio del Espíritu Santo. No porque yo lo digo, sino porque Dios lo ha establecido así. Y así como tengo que creerlo, y así como tengo que vivirlo. Este martes, uno de los miembros de la iglesia va a dar un testimonio de una experiencia que ha tenido personalmente con el Espíritu de Dios. Los invito. Y los que no pueden venir el martes, vengan el viernes, aprovechen la palabra. La palabra es una necesidad. Y esta gente tuvo victorias grandes porque creyeron la palabra de Dios, porque hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Y entonces Dios les respondió por medio de su Espíritu. Y Dios te va a responder a ti también por medio de su Espíritu. Colóquense de pies. Escúchenme una palabra más. Alguien puede decir también, el pastor como que se cree más espiritual y más lleno del Espíritu Santo que nosotros. Eso también puede venir en la cabeza de ustedes o de alguien. Pues le voy a ayudar. Yo estoy tan necesitado del Espíritu Santo como la mayoría de ustedes, porque todos lo necesitamos. Pero yo sé que Dios me está guiando a conocer la verdad y creerla, porque yo la conozco de hace muchos años,
Pero ahora no solamente la estoy conociendo o recordándola, sino creyéndola y rindiéndome a Él. Te lo digo no para que tengas una idea de que yo soy más espiritual que tú. Te lo digo para animarte, que el Espíritu de Dios está con tu vida. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios. Y tú mismo tendrás que confesar públicamente, voluntariamente, la gloria de Dios manifestada en tu vida, porque has comenzado a creer la palabra, porque has comenzado a permitirle al Espíritu de Dios reinar, gobernar, dirigir tu vida, tu matrimonio y tu hogar en todo sentido. Ora, por favor, toma una decisión con el Señor, la mejor decisión. Comienza por creerle la palabra al Señor. Allí donde estás, oras. Y vamos a escuchar una canción, y esta canción la vamos a tomar como una oración también. Por favor, ora. Puedes levantar tu voz con toda libertad, tus manos, como tú quieras, con libertad, puedes orar.